Imagina una noche silenciosa en el corazón del desierto. El viento levanta cortinas de arena mientras la luna observa, testigo inmóvil de una boda que nunca debió suceder. Detrás del velo, una mujer tiembla. Su nombre es Lea. En sus ojos no hay brillo de esperanza, sino el reflejo amargo de una verdad. Está a punto de ser entregada al hombre que ama, pero que no la ama a ella. Las antorchas crepitan. En el aire se mezclan el incienso y la mentira. Jacob sonríe, creyendo abrazar a Raquel, la mujer por la que trabajó 7 años de su vida. Pero cuando el sol despierte, descubrirá que ha sido engañado y que su primera esposa será aquella que nadie eligió. Una boda nacida del engaño, sellada con el silencio de una mujer invisible. Los días que siguen son una sinfonía de desdén y soledad. Lea vive entre las sombras de una tienda dividida. De un lado, el amor apasionado de Jacob por Raquel. Del otro, el suspiro contenido de la esposa no amada. Cada mirada esquiva es una herida. Cada palabra sin pronunciar, una cadena más que la ata a su destino. Pero los ojos de Dios no se apartan de ella. Donde los hombres miran ausencia, Él ve propósito. Donde la humanidad descarta, Él construye linaje. Entre lágrimas, Lea empieza a gestar algo más grande que su dolor. La semilla de un futuro que llevará su nombre hasta los tronos de Jerusalén. Porque de esa mujer olvidada nacerán reyes. De su vientre surgirá Judá, nombre que significa alabanza, y de su descendencia, siglos más tarde, el Mesías mismo. Esta no es sólo la historia de una esposa despreciada, sino la epopeya de cómo el amor de Dios transforma el rechazo en gloria y el olvido en eternidad. Imagina el crepitar de las antorchas bajo un cielo cubierto de estrellas. Los tambores resuenan a lo lejos y el murmullo del pueblo llena el aire con expectación. En medio de aquella celebración, una mujer de mirada triste avanza lentamente, cubierta con un velo que oculta su rostro. Es Lea, la hija mayor de Labán, una muchacha de ojos dulces, pero apagados por la sombra de una hermana más deseada. Nadie imagina que esa noche cambiará el curso de una historia que aún resuena en los corazones de millones. La escena se tiñe de engaño. Jacob, el nieto de Abraham, había trabajado durante 7 años por el amor de Raquel, la hermana menor. 7 años de esfuerzo, de días bajo el sol y noches entre ovejas, con un solo pensamiento que le daba fuerzas: el rostro de la mujer a la que amaba. Pero Labán, astuto y calculador, decidió jugar con el destino. En la oscuridad de la noche, cuando las antorchas se apagaban y las sombras bailaban entre las tiendas, entregó a Lea en lugar de Raquel. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie pronunció una palabra. Imagina el momento. Jacob se acerca confiado, creyendo abrazar al amor de su vida. Sus manos tiemblan al tocar el velo y su corazón late con fuerza. Lea, por su parte, permanece en silencio, sintiendo cómo el peso de la mentira se adhiere a su piel como una segunda vestidura. Puede oír su propia respiración mezclarse con la del hombre que nunca la eligió. Y en esa noche, entre el amor confundido y la oscuridad cómplice, Dios empieza a tejer una historia que los ojos humanos no pueden comprender. Cuando el amanecer rompe el horizonte, la verdad se revela con la violencia de un trueno. Jacob se levanta, mira a la mujer junto a él, y por un instante el mundo parece detenerse. El horror se dibuja en su rostro mientras aparta el velo. No es Raquel, es Lea. El sonido de su voz se rompe en incredulidad.
una mezcla de ira y desengaño. Labán ha ganado una vez más, pero el precio de su engaño caerá sobre todos. Imagina cómo se sintió Lea en ese instante. La primera luz del sol ilumina su rostro, y por un segundo desearía desaparecer. La vergüenza se mezcla con la resignación. Sabe que no tiene culpa, y sin embargo carga con la mirada acusadora de Jacob. Ella no eligió esto. Fue usada como una pieza en la estrategia de su padre, como si su valor dependiera únicamente de una transacción familiar. Sin embargo, en medio del desastre emocional, una chispa silenciosa se enciende en el corazón de Dios. Labán justifica su acción con una sonrisa hipócrita. Explica que, según la costumbre, no puede casar a la hija menor antes que la mayor. Sus palabras suenan como excusas vacías, pero Jacob no tiene opciones. Sabe que debe trabajar aún más si quiere a Raquel. Y así lo hace. Otros 7 años, esta vez con la amargura clavada como una espina en su pecho. Piensa que tiene el control, que ha sido víctima de un error humano. Lo que no imagina es que está siendo partícipe de un plan eterno. Lea, entretanto, vive entre el silencio y el desdén. En su nuevo hogar, la atmósfera es fría y tensa. Raquel, con su belleza, lo acapara todo. Las miradas, la ternura, la risa de Jacob. Lea, en cambio, se convierte en una sombra que cocina, borda y ora. Su corazón late con una fuerza callada, una fe que no se ve, pero que resiste. Nadie la mira realmente, pero Dios, el observador de las almas heridas, no aparta los ojos de ella. Piensa en lo que significa ser invisible, estar físicamente presente y a la vez emocionalmente ausente para todos. Lea vivía ese tormento cada día. Cada palabra que Jacob pronunciaba a Raquel era un recordatorio de su propio vacío. Cada gesto de ternura hacia la hermana menor, una herida que no cicatrizaba. Su alma se cubría de silencio, pero dentro comenzaba a gestarse una historia de transformación. Las noches eran las más duras. En la oscuridad, Lea podía oír las risas que venían de la tienda de Raquel y Jacob. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué yo? ¿Por qué nací primera? ¿Por qué mi destino está tejido de desprecio? Pero en esos susurros de soledad, una voz más profunda, inaudible para los oídos humanos, empezaba a hablarle. Una voz que decía: «Eres vista». El nombre Lea, en hebreo, se asocia a la idea de una vaca salvaje o una criatura dócil del campo. En aquel mundo antiguo, los nombres tenían peso, eran una profecía o una marca. Su nombre, tan extraño y simple, escondía fuerza y resistencia. No era la flor delicada como Raquel, cuyo nombre significa oveja, sino algo distinto, una mujer firme, hecha para soportar el desierto y no morir en él. Cada día, los ojos de Lea veían el amor que no era suyo. Pero en silencio acumulaba algo más poderoso que el afecto humano, la capacidad de esperar en Dios. En su soledad aprendía la misericordia. En su rechazo aprendía a escuchar la voz invisible. Dios veía su lágrima cuando nadie más la veía. Y cada lágrima, cada madrugada de llanto, sería más tarde el agua que nutriría el árbol de los reyes. Ahora imagina que Jacob se siente dividido entre el deber y el deseo. Ama a Raquel con pasión, pero está unido a Lea por un pacto. Cada gesto de frialdad hacia ella, cada silencio prolongado, parece sellar su destino como la esposa olvidada. Pero la historia de Dios se mueve entre los márgenes de lo injusto. Lo que el hombre desprecia, Él lo eleva. Un día, cuando el resentimiento parecía haberse convertido en costumbre, Lea notó algo en su cuerpo. Estaba esperando un hijo.
Su corazón se estremeció con una mezcla de miedo y esperanza. Tal vez, pensó, al darle un hijo, Jacob la miraría distinto. Tal vez por fin se convertiría en la amada. Era una ilusión humana, pero reflejaba el grito profundo de una mujer que solo quería ser vista. Sin embargo, esa ilusión todavía pertenece a otro momento de la historia. Por ahora, estamos ante el principio de todo. La traición, el silencio, el despertar a una vida que no eligió. La boda que comenzó con un engaño fue el inicio de la redención. Dios estaba escribiendo en líneas torcidas la rectitud de un propósito eterno. Mientras Jacob maldecía la astucia de Labán y Raquel brillaba como la protagonista preferida, Lea comenzaba a convertirse en el alma que cambiaría el linaje de Israel. No fue una noche cualquiera, ni un error accidental. Fue el punto de partida de una cadena divina. Una trama donde el amor, la indiferencia y la fe se entrelazan como hilos de un telar invisible. Las lágrimas de Lea no fueron desperdiciadas. Eran la tinta con la que Dios escribía historia. Él la había colocado allí para frustrar la lógica humana y mostrar que en su plan, incluso el rechazado, tiene un propósito glorioso. Así es como la boda del engaño se convierte en el escenario del milagro. Porque en medio de la manipulación de Labán y la furia de Jacob, el cielo permanecía en silencio, pero activo. Nada estaba fuera de control. Nada escapaba a la mirada divina. El Dios que había visto a Agar en el desierto, ahora veía a Lea desde los confines de Padán Aram, y su mirada estaba tan fija como el sol que vuelve cada mañana. Ahora mira la escena completa con los ojos de la fe. Jacob, consumido por su frustración, podría haber anulado el vínculo, podría haberla repudiado, pero no lo hizo. La mantuvo como esposa por obligación, pero esa permanencia impuesta era necesaria, porque sin Lea no habría nacido Judá. Sin Judá no habría linaje real. Sin ese linaje, siglos más tarde, no habría nacido Jesús. Lo que empezó como una farsa matrimonial era, en realidad, el eslabón más vital en la cadena de la redención. Lea no lo sabía aún, pero el dolor que cargaba sería la cuna del propósito. Ella fue la llave de un destino que los siglos no podrían borrar. Y mientras el mundo la miraba como la esposa no amada, el cielo la llamaba Madre de Reyes. Todo comenzó allí, en aquella noche de engaño, cuando una mujer temblorosa, detrás de un velo, fue introducida en una historia mucho más grande que ella misma. Imagina despertar cada día bajo el mismo techo que la persona que amas, pero sabiendo que sus pensamientos están en otro lugar. Así comenzó la vida de Lea como esposa de Jacob, un matrimonio de obligación, no de amor. Las mañanas traían el mismo silencio pesado, ese que se forma cuando las palabras se agotan y solo queda el deber. Raquel caminaba por el campamento adornada como una reina, con el brillo del amor correspondido, mientras Lea se movía entre las sombras, cumpliendo su papel de esposa sin ocupar un solo centímetro en el corazón de su esposo. Era una presencia física, pero un espíritu olvidado, atrapado en la rutina de lo que parecía ser su destino eterno. Cada día, Lea observaba los ojos de Jacob iluminarse cuando Raquel entraba en la habitación. Era un fuego que nunca sentiría por ella, y aún así, en el fondo, seguía deseando ser vista, ser amada, aunque fuera por un instante. La convivencia se volvió un teatro de silencios. Jacob la saludaba por compromiso. Los sirvientes bajaban la mirada para no presenciar el desprecio, y Raquel la toleraba con la fría elegancia de quien sabe que ha ganado. Y mientras todos pensaban que Lea vivía resignada,
Dentro de su corazón, Dios estaba labrando una fuerza invisible, una semilla de propósito que ningún rechazo podría apagar. El hogar de Jacob era un lugar de contrastes. Donde Raquel reía, Lea guardaba silencio. Donde una recibía regalos, la otra recogía restos. Esa vida en paralelo se convirtió en una herida constante. Cada día que pasaba, el amor no correspondido se transformaba en un peso difícil de cargar. Pero el alma de Lea no se quebró. Aprendió a soportar sin volverse piedra, a sentir sin hundirse. Era como una flor que crece entre las grietas, recibiendo poca luz, pero lo suficiente para seguir viva. Las noches eran el escenario donde la soledad de Lea tomaba forma. Cuando las risas de Raquel llenaban la tienda de Jacob, ella cerraba los ojos, apretaba las manos y contenía el llanto. Allí comprendía que el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, sino la indiferencia del ser amado. Sin embargo, en medio de ese vacío, hubo una mirada que no se apartó, la de Dios. El texto sagrado dice que el Señor vio que Lea era menospreciada, y por eso la bendijo. Su vientre, símbolo de vida, se abrió, mientras el de Raquel permanecía cerrado. Una ironía divina que equilibraba lo que la injusticia humana había distorsionado. Imagina la primera vez que Lea supo que estaba embarazada. Una ola de esperanza la recorrió entera. Tal vez, pensó, ahora Jacob me mirará con amor. Sintió cómo en su interior crecía algo más que un hijo, la ilusión de ser reconocida. Cuando su primogénito nació, lo llamó Rubén, que significa «El Señor ha visto mi aflicción». Ese nombre era una confesión y una oración al mismo tiempo. Lea no solo veía a su hijo como una bendición, sino como una señal de que Dios no la había olvidado. Durante los meses siguientes, Jacob demostró su cariño hacia el niño, pero no hacia ella. El amor seguía dirigido a Raquel. Aún así, Lea no se rindió. Creyó que, quizá con otro hijo, el corazón de Jacob podría ablandarse. Volvió a quedar encinta, esta vez dando a luz a Simeón, cuyo nombre significa «El Señor ha escuchado». Lea proclamó con fe: «El Señor ha oído que no soy amada y me ha dado este niño». En esas palabras se percibe el eco de una mujer que mezcla la esperanza con el dolor, la fe con el vacío. Pero nada cambió. Jacob seguía distante, casi mecánico en su trato con ella. Los años se sucedían y el hogar de Jacob se dividía entre la amada y la tolerada. Cada celebración, cada reunión familiar reforzaba esa división. Raquel llevaba la corona del afecto, mientras Lea cargaba la cruz del deber. Y sin embargo, en esa tensión se forjaba un carácter único, el de una mujer que, sin obtener valor de la mirada de los hombres, comenzaba a aprender a mirarse con los ojos de Dios. Lea quedó nuevamente encinta y dio a luz a un tercer hijo, Leví, que significa unido. Esta vez, su corazón se aferró a la idea de que tal vez, con 3 hijos, Jacob finalmente se uniría a ella. Era un intento desesperado por construir puentes sobre el abismo emocional que los separaba. Pero la unión no llegó. Jacob permaneció fiel a su favoritismo por Raquel, y mientras el silencio crecía entre ellos, también lo hacía la fe de Lea, una fe que aprendía a sobrevivir sin recompensas tangibles. La casa de Jacob se transformó en un escenario de competencia emocional. Raquel, envidiando la fertilidad de Lea, comenzó a sentir celos. Era una guerra silenciosa, donde cada hijo se convertía en un recordatorio del poder de una y la carencia de la otra. Pero Dios, en su sabiduría, estaba usando todo aquel drama humano para moldear el destino de una nación. Cada nacimiento, cada llanto infantil, era una nota más en la sinfonía divina
que culminaría siglos después en la llegada del Mesías. Durante esos años, Lea se movía como un alma discreta pero constante. No buscaba revancha, ni se regocijaba en el sufrimiento de su hermana. Aceptaba su papel con una mezcla de tristeza y dignidad. Aprendió a amar a sus hijos con devoción absoluta, convirtiendo su maternidad en un santuario donde refugiar su corazón. Cuando los sostenía en brazos, sentía que de algún modo Dios le devolvía lo que el hombre le había negado. Sus hijos eran su validación, su razón para continuar respirando entre los suspiros. Piensa en esto un momento. ¿Cómo es vivir sabiendo que no eres la primera opción de nadie, y aún así seguir dando todo de ti? Lea lo hizo día tras día, sin reclamos ni venganzas. Cada acto de ternura hacia Jacob, cada juego con los niños, era un intento de mantener viva la ilusión de una familia, y aunque no recibiría el amor conyugal que anhelaba, recibiría algo más duradero, el amor eterno de Dios, ese amor invisible que repara sin que nadie lo note. En el fondo de su alma, Lea empezó a comprender que hay vacíos que sólo lo divino puede llenar. Lo humano falla, se desgasta, se desvanece, pero lo divino permanece. Es posible que en las largas noches sin sueño haya aprendido a orar de un modo nuevo, no pidiendo ser amada por Jacob, sino comprendiendo que ya era amada por el Creador. Esa es la transición silenciosa de una mujer que pasa de la dependencia emocional al descubrimiento espiritual. Hubo días en que su humanidad se quebró, momentos en que las lágrimas corrían sin consuelo. Pero el dolor de Lea no fue estéril. Cada lágrima fue una semilla. Dios estaba preparando el terreno de su corazón para algo que aún no podía imaginar, su transformación interior y el inicio de un linaje eterno. Poco a poco, la necesidad de ser amada por Jacob comenzó a transformarse en un deseo más profundo, el deseo de ser aprobada por Dios. El contraste entre las dos hermanas era cada vez más evidente. Raquel tenía la belleza, la atención y el afecto, pero no tenía hijos. Lea tenía la fertilidad, la fe y el favor divino, pero no el amor visible. Dos mundos opuestos coexistiendo bajo el mismo techo. En ese equilibrio imperfecto, Dios estaba edificando una historia de redención. Ninguna bendición es completa sin quebranto, y ninguna herida permanece abierta cuando el propósito eterno interviene. Y así pasaban los años, uno tras otro, con el polvo del desierto pegado a los pies y las lágrimas secándose en silencio. Lea seguía trabajando, criando, amando y esperando. Sabía que no podía cambiar el corazón de Jacob, pero sí podía seguir confiando en el Dios que la veía. Esa certeza la mantenía firme cuando todos la ignoraban. Era invisible en su propio hogar, sí, pero profundamente visible ante los ojos del cielo. Muchas veces los planes humanos parecen triunfar. Labán había manipulado, Jacob había elegido desde la pasión y Raquel había disfrutado de privilegios. Pero la justicia divina no se mide en favoritismos. Dios escogió el vientre de la despreciada para perpetuar su promesa, recordándole al mundo que el valor no depende del aplauso, sino del propósito. Mientras los hombres escribían historias de apariencia, Dios escribía historias de destino. Y así, mientras el fuego de los campamentos se apagaba cada noche y las estrellas brillaban sobre las tiendas del clan de Jacob, una verdad se fortalecía. Lea no necesitaba ser la preferida para ser elegida. A través de su vida, Dios estaba mostrando que el amor verdadero no siempre entra con aplausos. A veces llega en el silencio de las lágrimas. Esa verdad
se convertiría en el cimiento de lo que estaba por venir, el nacimiento de Judá, el hijo a través del cual la alabanza sustituiría la tristeza y la invisibilidad se convertiría en herencia eterna. Imagina a Lea sentada en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. El sol se oculta lentamente detrás de las montañas de Harán, mientras un viento suave agita las tiendas del campamento. En sus manos sostiene una pequeña prenda que ha tejido con paciencia, preparándose para otro nacimiento. Sus pensamientos son un remolino de emociones contradictorias: amor, tristeza, anhelo y esperanza. En ese instante, su vientre es tanto un refugio como un recordatorio de su soledad, un santuario donde la gracia divina crece a pesar del desamor humano. Su primer hijo, Rubén, le trajo un rayo de luz. Lo nombró con la certeza de que Dios había visto su aflicción, esperando que también Jacob lo viera a ella. Pero Jacob no la miró con amor, sino con resignación. Aún así, Lea sonreía mientras acunaba al pequeño, imaginando que cada risa de su hijo podía derribar los muros emocionales que la separaban de su esposo. Con cada latido del corazón de Rubén, ella creía que un nuevo comienzo era posible, sin sospechar que el verdadero propósito de su maternidad no era conquistar corazones, sino sembrar eternidad. Pasó el tiempo y un segundo hijo vino al mundo. Lea, con lágrimas en los ojos, sintió nuevamente la misericordia del cielo. Simeón, dijo, pronunciando un nombre que significa «El Señor ha escuchado». Era su forma de declarar que Dios no era sordo a sus lamentos, que alguien poderoso la escuchaba aunque su propio esposo no lo hiciera. Con cada hijo, su vínculo con lo divino se fortalecía, mientras su vínculo humano se desvanecía. Era como si el amor de Jacob se le escapara entre los dedos, pero el amor de Dios se filtrara lentamente en su alma. El tercero llegó poco después, y Lea lo llamó Leví, que significa unido. Este nombre revelaba su anhelo más profundo: ser unida, al fin, a ese hombre que dormía junto a ella, pero habitaba en el corazón de otra. Su vida se había convertido en una serie de intentos fallidos por ganar afecto mediante los hijos, intentando compensar la falta de amor con el fruto de su vientre. Pero el dolor seguía. Su hogar era un campo dividido, donde la competencia entre hermanas se mezclaba con las tensiones del destino. Lo que Jacob veía como rutina, Dios veía como cuna de promesas. Una noche, cuando el llanto de los niños llenaba el aire y el silencio de Jacob resultaba ensordecedor, Lea comprendió algo profundo. Ninguna cantidad de hijos podría llenar el vacío de un amor no correspondido. Su corazón, desgastado por los intentos, empezó a buscar algo más grande que la validación humana. En aquel momento, una transformación comenzó a germinar en ella. Dios no le estaba dando hijos para conquistar a Jacob, sino para enseñarle a descansar en un amor que no depende de quien la vea, sino de aquel que nunca deja de mirar. Con el paso de los años, la tensión entre las hermanas se intensificó. Raquel, frustrada por su incapacidad para concebir, miraba con envidia a Lea, mientras el orgullo herido la empujaba a rivalizar. Lea, a su vez, no podía ignorar la ironía de la situación. La amada era infértil y la rechazada fértil. Sin embargo, su corazón no se regocijaba ante la desgracia ajena. Solo deseaba paz. El peso del amor no correspondido se había transformado en compasión silenciosa, y su fe empezaba a madurar como el trigo al atardecer. Los días se hacían largos en el campamento. Los hijos crecían,
las disputas se repetían, y Dios seguía escribiendo historia a través de las vidas intrincadas de esta familia imperfecta. Lea, ya madre de 3, empezó a notar un cambio en sí misma. Cada vez que escuchaba los pasos de sus hijos jugando en el polvo, algo dentro de ella sanaba. Ya no necesitaba demostrar su valor a Jacob. Su identidad estaba siendo redefinida por el Eterno, no por los ojos humanos. La mujer rota comenzaba a reconstruirse desde la raíz, y entonces sucedió algo inesperado. Un cuarto hijo comenzó a formarse en su vientre. Pero esta vez, el proceso fue distinto. Sus oraciones ya no sonaban como súplicas desesperadas para ser amada, sino como cantos de gratitud. El cansancio emocional se transformó en alabanza sincera. Cuando llegó el momento del parto, Lea miró a su hijo recién nacido y con voz temblorosa dijo: «Le llamaré Judá», que significa alabanza. El giro espiritual había ocurrido. Dejó de mirar al hombre que no la valoró y empezó a mirar al Dios que nunca la olvidó. Este nacimiento marcó el punto de inflexión en la vida de Lea. Por primera vez, no nombró a su hijo por lo que le faltaba, sino por lo que ya había recibido. Judá no fue una súplica, fue una declaración. Su fe había crecido. En el eco de su voz, mientras nombraba al niño, resonaba una libertad interior conquistada a través del dolor. Podía seguir sin ser amada por Jacob, pero era plenamente amada por Dios. Esa verdad era suficiente para sostenerla. Los años siguientes fueron una mezcla de cotidianidad y revelación. Lea criaba a sus hijos junto a sus siervas, entre el pastoreo y los rezos, en una rutina que se había vuelto sagrada. Cada hijo era distinto, cada mirada un recordatorio de que Dios veía valor donde otros veían lastre. Su casa se llenaba de voces infantiles, y aunque aún había celos y disputas, algo había cambiado en el corazón de esta mujer. Ya no era simplemente la esposa no amada, era la madre de una tribu llamada a grandes cosas. Imagina a Lea sosteniendo a Judá en brazos, mientras el sol tiñe de oro el desierto. En sus ojos hay cansancio, sí, pero también una paz nueva. Por fin entiende que no puede manipular el corazón de Jacob ni definir su destino por su rechazo. Su camino no era el de la esposa idolatrada, sino el de la mujer redimida. Dios había transformado su dolor en propósito y su maternidad en legado. En lugar de sentirse menos, ahora se sabía parte esencial del plan eterno. Mientras Judá crecía, también lo hacía la fe de su madre. A veces lo observaba jugar con sus hermanos y se quedaba pensativa, sin saber que aquel niño sería el fundador de la tribu de la alabanza, la misma de la que surgiría David, el rey poeta, y siglos después, Jesús, el Mesías. Pero en ese momento, Lea solo sentía gratitud. Su historia ya no era una tragedia, sino un testimonio silencioso de redención. Cada llanto de bebé, cada paso torpe de Judá, era como un eco de gracia para una mujer que había aprendido a ver la vida desde la mirada de Dios. La rivalidad con Raquel nunca desapareció por completo, pero dejó de dominar su espíritu. Lea había encontrado su propósito en medio del conflicto. Raquel seguiría buscando maternidad a través de sus siervas, mientras Lea descansaba en el gozo de lo que ya poseía. Aunque el amor de Jacob nunca se repartiría equitativamente, el amor de Dios se derramaba sobre ella en abundancia invisible. Su corazón quebrado se había convertido en una fuente de vida, y de esa fuente brotaría el futuro de una nación. Lea entendió finalmente que la maternidad no era su herramienta para ganar amor, sino su ministerio para ofrecerlo. Cada noche, mientras recostaba a sus hijos,
sobre mantos tejidos con sus propias manos, le hablaba a Dios en voz baja. No pedía más hijos, ni más atención, ni más reconocimiento. Solo agradecía. Su oración ya no era un reclamo, sino una canción. En ese acto simple y repetido, su alma se alineaba con el propósito eterno que había sido sembrado dentro de ella desde aquella noche de engaño inicial. El cambio en Lea no fue inmediato ni vistoso, pero fue profundo y duradero. Pasó de ser una mujer que buscaba validación a una que encarnaba la gratitud. Cada nacimiento fue una página en su transformación, y con el cuarto hijo había aprendido el secreto que libera a todo ser humano herido. Dejar de buscar amor donde solo hay rechazo, y comenzar a reconocerlo donde siempre ha estado, en el corazón de Dios. Esa revelación dio sentido a todo su sufrimiento. Lo que para otros era una historia de tristeza, en los cielos era una historia de victoria. Y así, en el crepúsculo de sus días jóvenes, Lea dejó de ser la esposa olvidada para convertirse en el alma más visible a los ojos de Dios. Sus hijos correrían por las arenas del desierto y ocuparían lugares en la historia que ella jamás imaginó. A través de ellos, su nombre sería recordado no por la pena que vivió, sino por la fe que sostuvo. Lo que había comenzado como un grito de dolor se convirtió en una melodía de esperanza. Lea, la esposa no amada, había aprendido a amar desde la eternidad, y ese amor cambió el curso del mundo para siempre. El silencio del amanecer cubría el campamento cuando Lea abrió los ojos. No había palabras de amor esperándola, ni una caricia que la hiciera sentir deseada. Solo el murmullo lejano de los sirvientes preparando el día. El aire era frío y seco, pero en su pecho ardía una nueva certeza. No había sido elegida por un hombre, pero sí por Dios. Esa revelación se deslizó por su alma como un hilo de luz en medio de la oscuridad. Por primera vez, la mujer que tanto había llorado comprendía que su historia no dependía del afecto humano, sino de un propósito divino que apenas comenzaba a revelarse. Lea miró a su hijo menor, Judá, dormido junto a ella. Cada respiración del pequeño era un susurro del cielo, un recordatorio de la promesa silenciosa que Dios había pronunciado sobre su vida. Recordó los nombres de sus hijos anteriores, Rubén, Simeón y Leví, cada uno nacido de su anhelo por ser amada. Pero con Judá fue distinto. Ese niño no nació del deseo por ser vista, sino del reconocimiento de haber sido vista ya. Su existencia era un canto, no un reclamo. Judá, que significa alabanza, era la expresión más pura del alma de una mujer que había aprendido a adorar incluso en la ausencia de amor humano. Mientras el sol ascendía sobre las colinas, Lea salió de su tienda. El desierto resplandecía con tonos dorados, y una brisa suave jugaba con los pliegues de su túnica. Respiró hondo, como si con cada inhalación pudiera absorber la presencia de aquel Dios que la había sostenido. El dolor seguía allí, pero ya no tenía el mismo peso. Era un dolor transformado, un recordatorio de lo que había sido y de todo lo que había sobrevivido. Cada lágrima derramada se había convertido en una semilla de fortaleza, y cada noche de rechazo en una oración que subía como incienso al cielo. Jacob pasaba por su lado sin mirarla demasiado, ocupado en las labores del rebaño o en los asuntos de Raquel. Lea no esperaba gestos ni promesas vacías. Había dejado atrás la necesidad de ser la preferida. Su mirada estaba firme, asentada en algo mucho más sólido que el afecto oscilante de un hombre.
Sabía que su identidad no estaba en el título de amada, sino en el de bendecida. Y mientras los demás se aferraban a lo efímero, ella se sostenía sobre lo eterno. Dios no la había olvidado, y su bendición era visible para quien tuviera ojos espirituales para verla. La rivalidad entre las hermanas, sin embargo, seguía siendo el telón de fondo de su vida. Raquel, aún sin hijos, vivía consumida por la envidia hacia Lea. Su belleza ya no era suficiente para llenar el vacío. En su frustración, ofreció su sierva Bilha a Jacob, buscando tener hijos a través de ella. Cuando Lea lo supo, sintió el viejo ardor del orgullo levantarse en su pecho, pero lo contuvo. Había aprendido a no reaccionar desde la herida, sino desde la fe. Aún así, la competencia entre ambas se intensificó, transformando el hogar en un campo de batalla donde las emociones eran tan filosas como los cuchillos de los pastores. Con el paso del tiempo, Lea también entregó a su sierva Zilpa, y de esa unión nacieron más hijos, Gad y Aser. Aunque esas victorias parecían pequeñas, en su corazón sabía que el verdadero triunfo no estaba en los números, sino en la paz interior. Cada nacimiento recordaba que el propósito de Dios seguía avanzando, incluso entre las decisiones humanas motivadas por el orgullo o la desesperación. El clan se expandía, y con él el plan divino que tejía la historia de Israel. Las 12 tribus estaban naciendo en medio de imperfecciones, conflictos y redención. En las largas noches de luna llena, Lea solía mirar el firmamento y recordar la promesa hecha a Abraham, su antepasado. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. Tal vez ella no era la protagonista en la mente de Jacob, pero sí una pieza central en la mente de Dios. Cada destello del cielo le recordaba que su vientre había sido parte del cumplimiento de aquel pacto antiguo. Junto a ella corrían los pequeños que algún día serían patriarcas, y aunque aún no lo entendía del todo, podía sentir que su existencia no era en vano. Su historia era la prueba viviente de que el amor divino no se mide por preferencias humanas. El corazón de Lea comenzó a sanar, lentamente, casi imperceptiblemente. Ya no necesitaba gritar su valor ni mendigar afecto. Su alma había encontrado un nuevo ritmo, el ritmo de la alabanza. Cantaba mientras molía el trigo, mientras tejía mantos, mientras enseñaba a sus hijos las primeras palabras de gratitud al Eterno. En esos cantos simples, pronunciados entre lágrimas, se escondía el poder de la redención. La alabanza se volvió su arma, su refugio, su lenguaje de resistencia ante un mundo que la había tratado como sombra. Años después, cuando Judá pronunciaba sus primeras palabras, Lea lo miró y sintió que comprendía mejor el misterio de su propio nombre. Judá, murmuraba, mi alabanza al Señor. Ese niño desconocía la profundidad de su destino, pero en cada paso torpe, en cada sonrisa, había una profecía viva. El hijo de la alabanza llevaría en su linaje el canto más grande de la historia. Jesús, el Hijo de Dios. En aquel momento, Lea no sabía los detalles, pero su espíritu percibía algo inmenso, como si su alma escuchara a lo lejos una melodía antigua que hablaba de redención universal. Con el tiempo, Rachel finalmente concibió, y el nacimiento de José trajo otra ola de tumulto emocional en la familia. Sin embargo, Lea había cambiado. No vivía pendiente de las comparaciones. El nacimiento del hijo de su hermana ya no le robaba paz. Sabía que había cumplido su parte en el gran plan de Dios. Ya no miraba hacia los costados, sino hacia arriba. Su corazón está cimentado en la gratitud,
no en la competencia. Lo que antes habría sido motivo de celos, ahora era motivo de adoración. Porque cuando una mujer entiende quién es en Dios, deja de medirse por la mirada de los hombres. Los años se convirtieron en décadas, y Lea fue testigo del crecimiento de una familia numerosa. Cada hijo tenía una personalidad distinta, una historia que escribir y una misión que cumplir. Rubén, impetuoso; Simeón, impulsivo; Leví, reflexivo; Judá, fuerte y decidido. Los veía correr entre los campos, ajenos al drama que los había traído al mundo, y sentía orgullo. Aunque su vida no fue un cuento de amor romántico, fue una epopeya de amor divino. Sabía que sus días no habían sido fáciles, pero tampoco estériles. El rechazo había intentado destruirla, pero la fe la había hecho eterna. Una tarde, mientras el sol descendía sobre las colinas de Canaán, Lea tomó un momento para sí. Se sentó a la entrada de su tienda, mirando el horizonte dorado, y recordó todo lo vivido: el engaño, las lágrimas, los partos, los silencios, las oraciones. Todo parecía una vida distinta, una historia perteneciente a otra mujer. Pero aquella mujer seguía viva dentro de ella, transformada en una versión más sabia, más rendida, más libre. Comprendió que el amor humano puede ser volátil, pero el amor divino nunca titubea. Y en esa comprensión sonrió por primera vez con paz verdadera. Su historia era la demostración viva de que la alabanza puede brotar incluso del rechazo más cruel. Los hombres la habían relegado, pero Dios la había entronizado en la historia. Desde su aparente insignificancia había nacido una línea de reyes y profetas. Lo que el mundo consideró una desgracia, el cielo lo convirtió en linaje. Lea, la esposa olvidada, se transformó en la madre de la herencia de Dios. Y todo comenzó el día en que dejó de competir y empezó a adorar, el día en que cambió la pena por gratitud. Si pudieras verla en ese momento, tal vez no parecería una heroína. Sus ropas estarían gastadas, su rostro surcado por los años, sus manos ásperas por el trabajo. Pero sus ojos brillaban con una claridad que nadie podía apagar. Era la mirada de quien ha comprendido el misterio más grande, que la alabanza tiene poder para cambiar destinos, que cuando un corazón quebrantado elige agradecer, el cielo se mueve a su favor. Lea había descubierto la llave de la libertad interior: rendirse no al rechazo, sino al amor que nunca falla. Jacob seguiría siendo Jacob, el hombre complejo, dividido entre pasiones y promesas. La historia familiar continuaría con altibajos, pérdidas y reconciliaciones. Pero la huella de Lea persistiría. Ella no necesitó ser reina para ser recordada, ni tener un amor perfecto para dejar legado. Su victoria consistió en algo más grande, en haber amado sin recibir, en haber alabado sin motivos, en haber creído cuando nadie más lo hizo. Su vida fue una sinfonía que comenzó con lágrimas y terminó con gloria. Y así, la mujer olvidada se convirtió en el corazón espiritual de la historia. Su nombre resonaría en los labios de generaciones futuras, no por su dolor, sino por su fe. Porque la alabanza auténtica no nace de lo perfecto, sino de lo herido. Y fue esa adoración silenciosa, esa resiliencia forjada en la frustración, lo que cambió la historia para siempre. Lea entendió lo que pocos logran, que cuando dejas de perseguir amor humano y empiezas a ofrecer amor divino, el rechazo pierde su poder. Su voz, suave pero eterna, todavía susurra a través de los siglos. Alaba, incluso cuando no eres visto, porque Dios
siempre te ve. El horizonte de Canaán amanecía teñido de un dorado antiguo cuando Lea comprendió que su historia no había sido en vano. Las huellas de los años estaban marcadas en su rostro, pero su mirada seguía firme, llena de una paz que no dependía de Jacob ni del pasado. Las risas de sus hijos resonaban a lo lejos, convirtiéndose en el eco de una promesa cumplida. Aquel hogar, antes escenario de competencia y dolor, ahora vibraba con la vida de una familia que, sin saberlo, sería el origen de reyes. Lo que comenzó como un engaño terminó como la raíz de una dinastía que cambiaría el rumbo del mundo. A medida que los niños crecían, el legado de Lea tomaba forma. Ella los observaba con ternura, reconociendo en cada uno un propósito diferente. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón y Dina eran el testimonio viviente de que el amor de Dios es más fuerte que el desprecio humano. Sus nombres eran recordatorios del diálogo constante entre su sufrimiento y la fidelidad divina. Ya no necesitaba ser amada por Jacob para sentir plenitud. Tenía la certeza de haber sido escogida por el Creador. La que fue invisible se había convertido en el canal visible de la bendición. Jacob, aunque seguía mostrando preferencia por Raquel, comenzó a valorar la presencia de Lea de una manera distinta. No era pasión ni ternura, pero era respeto. Había pasado tanto tiempo buscando plenitud en la mujer que no podía darle hijos, sin darse cuenta de que Dios había colocado su herencia en la que sí podía hacerlo. Esa paradoja divina lo perseguía en sus noches solitarias. A medida que envejecía, comprendía que a través de Lea había recibido mucho más de lo que jamás había pedido. Su hogar estaba lleno, sus tiendas repletas de descendencia, y todo había venido por medio de la mujer que menos había valorado. Raquel, en cambio, vivió su triunfo breve y su final trágico. Dio a luz a José y más tarde a Benjamín, pero murió en ese último parto. Jacob lloró por ella, y su tumba se levantó como un monumento de amor humano, hermoso pero finito. Lea, en cambio, continuó su camino en silencio, criando a sus hijos, sosteniendo la estructura emocional del clan, siendo el pilar discreto detrás de las promesas. Su amor no fue idolatrado, pero sobrevivió. Y al final, en la balanza de la historia, su constancia pesó más que la pasión de su hermana. Los años avanzaron y Lea envejeció con serenidad. Su cabello se volvió blanco y sus manos se hicieron firmes de tanto trabajar. En las noches miraba las estrellas del pacto, las mismas que Abraham contempló siglos antes, y se preguntaba si su vida había trascendido. La respuesta estaba frente a ella: una generación entera de hijos que llevarían su sangre, con nombres que resonarían por toda la historia de Israel. La mujer olvidada era ahora el corazón de una nación en formación. Sin buscarlo, había dejado de ser un símbolo de rechazo para convertirse en la manifestación viviente de la promesa divina. Judá creció, fuerte y decidido, líder natural entre sus hermanos. Su carácter, reflejo de la fortaleza de su madre, marcaría el inicio de algo monumental. Lea lo observaba con una mezcla de amor y reverencia, sin saber que de él surgiría la tribu más importante de Israel, la tribu de la alabanza. A través de Judá nació la línea real. De él descendería David, el rey que llevó el corazón conforme al de Dios. Y siglos más tarde, de la raíz de David, brotaría el Salvador del mundo, Jesús. Lea jamás escucharía esos nombres, pero sus días cambiaron la eternidad sin que ella lo supiera. En sus últimos años, Jacob comprendió el alcance de esa verdad.
empezó a mirar su historia no con arrepentimiento, sino con gratitud. Cuando los hijos de Israel crecieron y formaron tribus, reconoció que el favor de Dios se había manifestado principalmente a través de Lea. Y cuando su vida llegó al ocaso, tomó una decisión reveladora. No quiso ser enterrado junto a Raquel, sino al lado de Lea, en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara, e Isaac y Rebeca. Aquella elección, silenciosa pero simbólica, fue la redención de una historia entera. El amor humano la había rechazado, pero el amor eterno la reivindicó incluso en la muerte. Imagina el momento en que el cuerpo de Lea fue depositado en la tierra entre los patriarcas. No hubo procesiones rimbombantes ni lamentos públicos. Solo el murmullo de sus hijos, la presencia de Jacob y el cielo abierto sobre Hebrón como testigo. En esa tierra descansaba una mujer que había vivido entre lágrimas y promesas y que ahora reposaba entre los fundadores de la fe. Su vida no había sido un cuento romántico, sino una obra maestra de fidelidad divina. El mundo puede olvidar a las Lías de la historia, pero Dios las inmortaliza en sus planes. Con el tiempo, el nombre de Lea se entrelazó con la esperanza mesiánica. De su hijo Judá vino Pérez. De Pérez vinieron Hezrón y Ram. Luego Aminadab, Naasón, Salmón y Booz, el hombre que redimió a Ruth la moabita. De ellos vino Obed, luego Isaí, y de Isaí, el joven pastor que se convertiría en rey, David. Cientos de años más tarde, el linaje siguió su curso hasta llegar a José, el esposo de María. Y de esa unión en Belén, la casa del pan, nació Jesús, el Hijo del Dios viviente. Desde una esposa no amada, Dios había trazado el mapa de la redención universal. Esto es más que una genealogía, es una historia de transformación, desde el rechazo doméstico hasta la gloria eterna. Cada nombre, cada generación, fue un hilo en el tapiz divino. Lea fue el primer punto de esa trama, la raíz oculta que sostuvo el árbol del Rey de Reyes. El mundo vio dolor, pero Dios vio destino. Todo lo que Jacob no valoró, el Creador lo santificó con propósito. Y así, el amor no correspondido de una mujer se convirtió en el canal de amor eterno para toda la humanidad. Imagínate esa revelación en los ojos de un narrador celestial, contemplando cómo las lágrimas de una mujer abren el camino de la salvación. Esa es la magnitud del plan de Dios. Convertir el sufrimiento en esperanza, el olvido en legado, el rechazo en rescate. Lea representa a todos los corazones que han sido pasados por alto, a todos los que han amado sin recibir, a todos los que han servido sin aplauso. Su historia susurra a través de los siglos. No necesita ser elegido por los hombres para ser usado por Dios. Esa es la esencia de su fe silenciosa y la victoria de su alma perseverante. El acto más pequeño de fidelidad en la oscuridad tiene más poder que 1000 gestos de vanidad a la luz. Lea vivió eso. No tuvo discursos, ni milagros visibles, ni triunfos políticos. Solo tuvo fe. Una fe sencilla, sin adornos, pero poderosa. Creyó que Dios la veía, y esa creencia suficiente convirtió su existencia ordinaria en el inicio de lo extraordinario. Cuando nadie más escuchaba su llanto, el cielo lo convertía en profecía. Ella lloraba por amor, pero Dios escuchaba por redención. Los hijos de Lea poblaron la tierra prometida. Su descendencia se extendió por generaciones, llevando consigo el eco de su fortaleza. De sus líneas vinieron líderes, profetas y reyes. A través de ellos, Dios edificó su pacto y reveló su amor al mundo. Y así, la esposa que fue olvidada
llegó a convertirse en la madre espiritual de un pueblo. Su nombre permaneció grabado donde los nombres de los poderosos se desvanecen, en la memoria eterna del cielo. Lea es la prueba viviente de que Dios no se fija en lo que el mundo celebra, sino en lo que el mundo desecha. Donde otros ven debilidad, Él ve potencial. Donde otros ven vergüenza, Él ve herencia. Ella encarna la justicia divina que eleva a los humildes y derriba a los soberbios. En la historia de Lea encontramos una lección que trasciende los siglos. Nuestras heridas no son obstáculos para el propósito de Dios. Son los canales por los cuales fluye su poder. Cada lágrima derramada en fe se convierte en semilla de eternidad. Hoy, mientras pensamos en el legado de Lea, sus palabras resuenan como un eco del cielo. Alabaré al Señor. Esa frase, pronunciada siglos atrás, abrió una línea inquebrantable que culminó con el nacimiento del Salvador. Lo que comenzó con una mujer en soledad culminó en Emmanuel, Dios con nosotros. La alabanza venció al rechazo. El amor venció al dolor. La fe transformó lo invisible en bendición eterna. Y la esposa olvidada se convirtió en antepasada del Rey eterno, Jesús. Lea murió sin ver la plenitud de la promesa, pero su fe habló más alto que su vida. En su historia caben todos aquellos que han amado sin recompensa, todos los que han sido opacados, todos los que han sentido que sus esfuerzos no valen. Ella demuestra que Dios ve lo que los hombres ignoran y que su recompensa no tiene fecha de expiración. Cada sacrificio escondido, cada servicio silencioso, cada lágrima ofrecida se transforma en legado celestial. Lea no solo dio a luz a hijos, dio a luz a la esperanza. Esta es, en última instancia, la enseñanza mayor de su historia. Primero, que el amor humano es inestable, pero el de Dios es eterno. Segundo, que nuestro valor no depende de quién nos elija, sino de quién nos forma. Tercero, que la alabanza es la llave que rompe las cadenas del rechazo. Y cuarto, que lo que comienza en oscuridad puede ser la cuna de la redención del mundo. Lea nos enseña que no hay vida desperdiciada cuando se deja en las manos de Dios. Así concluye la travesía de la mujer invisible que se convirtió en madre de reyes. Su historia no se apaga en la arena del tiempo, sino que sigue viva en cada acto de fe de quienes eligen adorar en medio del desierto. Lea no fue recordada por su belleza ni por su romance, sino por su fe, esa fe silenciosa que cambió la historia. Y así, en el telar de la redención, su nombre queda grabado no solo en las páginas del Génesis, sino en el corazón de la eternidad. Porque cuando Dios escribe una historia, incluso el alma más olvidada puede convertirse en el principio de la gloria eterna.